Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre señalización celular y transducción de señales en la comunicación intracelular. Vamos a partir desde que las células necesitan comunicación unas con otras. Para esto emiten señales, señales que son recibidas y transmitidas por traducción de señales, que es un proceso de propagación de moléculas mensajeras extracelulares que se traducen a cambios que ocurren dentro de la célula. Esta comunicación está mediada por moléculas mensajeras extracelulares. Estas emiten mensajes que pueden ser de corta o de larga distancia y producen un estímulo. Este tipo de comunicación puede ser autócrina, donde la célula produce un mensaje y es receptado por la misma célula, es decir, se autoinduce una respuesta. Puede ser parácrina, donde la célula emite un mensaje y este es receptado por células que se encuentran alrededor o a continuación de ellas. Se puede considerar esta una respuesta a corta distancia. También puede ser de tipo endocrina, donde la célula se encuentra en una región lejana a otra y emite un mensajero que viaja por el torrente sanguíneo, llegando a su célula blanco muy distante de la original. Esta señalización ocurre en el entorno extracelular, donde existen varios cientos de moléculas con información. Estas pueden ser esteroides, neurotransmisores, hormonas, entre otros. ¿Y cómo sabemos que la célula puede recibir el mensaje apropiado? Pues para esto llamaremos a la molécula de señalización como ligando, que es una molécula mensajera, y al receptor como es el que recibe el mensaje específico. Tanto el ligando como el receptor son específicos y producen una unión ligando-receptor. Las células pueden tener varios receptores y varias células pueden tener un mismo receptor, como es el caso del hepatocito y del músculo liso, que poseen un receptor adrenérgico beta 2 que se une a la adrenalina, que es un ligando, en el hepatocito se activa la degradación de glucógeno, mientras que en el músculo liso este se relaja. También el tipo de actividad depende de los estímulos que reciba la célula y la maquinaria y proteínas que ésta posea en ese momento determinado. Ahora bien, esta respuesta depende del tipo de receptor. Para el primer caso, la célula recibe la señal y el receptor transmite la señal desde el dominio citoplasmático hacia una enzima que la llamaremos efector, donde se produce un segundo mensajero. Este mensajero va a activar o inactivar proteínas corriente abajo que permiten una respuesta. Por el otro lado, otro tipo de receptor transmite la señal transformando su dominio citoplasmático y recluta proteínas de señalización, las mismas que van a producir la activación o inactivación de proteínas para su posterior respuesta. La respuesta puede ser una transcripción, un movimiento, incluso muerte celular. Muy bien, ¿cómo se da la señalización? La señalización se lleva a cabo principalmente por proteínas sinasas y fosfatasas, que en este caso agregan o eliminan grupos fosfatos. Estas proteínas modifican la conformación de las siguientes proteínas, activándolas o desactivándolas, corriente abajo. Para el caso de las fosfatasas, estas revierten la acción de añadir grupos fosfatos, es decir, que desactivan. En el gráfico podemos observar cómo una sinasa activa una sinasa 2, permitiendo que ésta a su vez active una sinasa 3, agregando grupos fosfatos. Y esta a su vez va a activar un factor de transcripción, el mismo que va a estar fosforilado y activado
y se localizará en una región determinada del ADN para dar como respuesta a toda esta señal una transcripción. En el genoma humano sabemos que codifica alrededor de 500 proteínas sinasas y 150 fosfatasas. Las sinasas actúan como una subunidad única, mientras que las fosfatasas tienen una subunidad reguladora clave que determina la especificidad del sustrato. Las sinasas transfieren grupos fosfatos a residuos de serina y en el caso de los humanos, 90 quinasas fosforilan residuos de tirosina. Algunas sinasas y fosfatasas son solubles y otras forman parte de la membrana. Tanto las sinasas como las fosfatasas son altamente específicas. Y en el caso de las sinasas, fosforilan las proteínas activándolas y las fosfatasas eliminan los grupos fosfatos y las desactivan. Muchos de estos sustratos de las enzimas son otras sinasas y otras fosfatasas. También pueden ser los conductos iónicos, los factores de transcripción y las proteínas reguladoras. Alrededor del 50% de las proteínas transmembrana están fosforiladas por uno o más sitios. En respuesta a esta fosforilación tenemos cambios en expresión génica, actividad de enzimas metabólicas, movilidad de la célula y, como antes mencionamos, muerte celular. Al final de la señalización, todo este complejo que se forma debe degradarse. El mensajero y el receptor debe ser internalizado y se degrada junto con el ligando. Todas las actividades a las que se dedica la célula están reguladas por señales que se originan en el exterior y en la superficie. Los mensajeros extracelulares pueden ser aminoácidos, que son neurotransmisores u hormonas. Ejemplos: el glutamato, la glicina, la dopamina, las hormonas tiroideas. Pueden ser gases como el monóxido de carbono y el óxido nítrico. Pueden ser esteroides derivados del colesterol, como son las hormonas de esteroides. Pueden ser eicosanoides, que son derivados no polares del ácido araquidónico, compuestos de 20 carbonos. Estos regulan la inflamación, la presión sanguínea y la coagulación. Varios de los fármacos que se usan para el dolor de cabeza y la inflamación inhiben la síntesis de estos eicosanoides. También pueden ser polipéptidos y proteínas. Algunas de estas son transmembranales, otras están dentro de la matriz celular y participan en la regulación de la división celular, la diferenciación, la reacción inmunitaria, entre otras. Los receptores específicos tenemos de 5 tipos. Estos han evolucionado para mediar la transducción de la señal. Estos receptores son receptores unidos a proteínas G, proteína tirosina sinasa, llamadas RTK, conductos o canales activados por un ligando, receptores para hormonas esteroideas, receptores de mecanismos únicos, que los vamos a ver a continuación. Los receptores unidos a proteínas G, que los conoceremos como GPCR, que son receptores transmembranales 7. Los llamamos así porque tienen 7 hélices alfa que interactúan con proteínas G, que estas a su vez están unidas a GTP. Estos traducen la unión de las moléculas extracelulares de señalización en la activación de proteínas de unión con GTP. Un ejemplo es el desprendimiento y fusión de vesículas, la dinámica de los microtúbulos, el transporte en el núcleo y en el citoplasma. Se dice que una proteína G, cuando está unida al GTP, está activa o encendida, mientras que si está unida al GDP, está inactiva o apagada. Para este caso, la proteína G está compuesta por subunidades alfa, beta y gamma, que a su vez
cuando están unidas a GTP o GDP, se van a unir a un efector para producir un mensaje secundario intracelular. Para el caso 2, la proteína tirosina sinasa receptora o RTK es un ligando. La unión de un ligando al receptor RTK resulta en la dimerización del receptor, seguido por la activación del dominio sinasa del receptor. Recordemos que la fosforilación activa los receptores. Esto se produce una autofosforilación. Cuando esta fosforilación sucede, en el citoplasma se altera la actividad, la localización y la capacidad de interactuar con otras proteínas dentro de la célula. Debemos recordar que se activan a través de factores de crecimiento y diferenciación, como son el EGF y el PDGF, o incluso por reguladores del metabolismo, como son la insulina. Para los conductos de activación por ligando, tenemos que la unión con el ligando regula la capacidad de las proteínas transmembranales de conducir el flujo de iones a través de la membrana. Este flujo de iones influye en el potencial de la membrana, incluso puede afectar a otras membranas, como son los canales activados por el voltaje, dando como respuesta el impulso nervioso. En la entrada de estos iones, como serían en el caso del calcio, puede cambiar la actividad de ciertas enzimas citoplasmáticas. En los receptores para hormonas esteroideas, estos funcionan como factores de transcripción regulados por un ligando. Estas hormonas, que se difunden a través de la membrana, se unen a receptores en el citoplasma. Estos receptores producen un cambio conformacional en el complejo hormona-receptor, que se mueve hacia el núcleo y se une a promotores o potenciadores que facilitan la transcripción. Para el caso de los receptores de mecanismos únicos, tenemos el ejemplo de los receptores de linfocitos T y linfocitos B, que se relacionan con moléculas de señalización conocidas como sinasas citoplasmáticas. Estas tienen la capacidad de inducir una respuesta intracelular. Vamos a hablar sobre los receptores unidos a proteínas G y sus segundos mensajeros. Para esto debemos saber que estos son encargados de mediar algunos procesos fisiológicos, como por ejemplo la respuesta al antígeno IgE, que se une al receptor del mastocito para el IgE, que posteriormente se une a un efector fosfolipasa C, produciendo como respuesta la secreción. Esto es evidente al tener una respuesta de alergias y produce la secreción de manera espontánea. ¿Cómo sucede esta unión? Pues el ligando se une al receptor que está donde altera su conformación. A su vez se va a unir la proteína G. Recordemos que mencionábamos que esta tiene 3 subunidades. Cuando tiene GDP está inactiva. Esta, al unirse con el receptor, adquiere la capacidad de cambiar su GTP con el GDP, para lo que se va a activar. Sin embargo, solo posteriormente la subunidad alfa que está activa va a unirse al efector, que en este caso es la adenilil ciclasa. Esta adenilil ciclasa activada junto con un ATP va a producir AMP cíclico, que a continuación dará una respuesta en cascada. La hidrolización del GTP unido a la subunidad alfa va a producir
de nuevo que se una la proteína G. Esta proteína G unida posteriormente va a tratar de unirse de nuevo al receptor junto con el ligando. Sin embargo, el receptor se ha unido, se ha fosforilado por un GRK e impide esta unión con la proteína G, es decir, que se detiene la señalización. Para esto se une por una arrestina al receptor que está fosforilado e impide que la proteína G se vuelva a unir y detiene la señalización. Una vez detenida la señalización, se tiene que ejecutar la terminación de la respuesta. Es decir, que los receptores deben bloquearse para evitar una estimulación excesiva. La arrestina unida a la proteína G, al receptor, se internaliza con ayuda de una catrina y va a formar un endosoma. Este dominio está fosforilado, para lo cual la proteína G y el receptor de la proteína G puede interactuar con otras proteínas y dar otras vías de señalización. Sin embargo, también puede derivarse a los lisosomas para su degradación o puede ser llevado otra vez a la membrana para su reciclado y reutilización. Recordemos que las arrestinas se unen al receptor y compiten con las proteínas G. Otros elementos importantes que permiten la señalización son el DAG, el diacilglicerol y el IP3. Para este caso, el DAG permanece en la membrana plasmática donde se activa la proteína sinasa C, que fosforila residuos de serina y de treonina en proteínas blanco específicas. Con la activación constitutiva de la proteína C, se causa la pérdida del control del crecimiento, es decir, que las células no regulan este crecimiento y pueden derivarse a células malignas. Por otro lado, el IP3, que es una molécula hidrosoluble, se difunde en el citoplasma y se une con receptores para IP3 en el retículo endoplasmático. Estos receptores IP3 son conductos iónicos tetraméricos que para el calcio permiten la entrada y la salida de los mismos. Estos se abren y el calcio sale al citosol produciendo movimiento. ¿Movimiento cómo? En las células, como en el músculo liso, produce contracción. En las plaquetas produce un cambio de forma y una agregación. Y para las glándulas lagrimales, un aumento de corriente de potasio. Los segundos mensajeros. El AMP cíclico es un segundo mensajero, para lo cual induce respuestas que se encuentran en tejidos como el hígado, las tiroides, la corteza suprarrenal, dando una respuesta de degradación de glucógeno, de secreción de hormonas, de incremento de la secreción de glucocorticoides, entre otras. ¿Cómo sucede este proceso? Pues los procesos que pueden afectarse por los cambios, de concentración del AMP cíclico. Recordemos que el AMP cíclico es el adenosín monofosfato cíclico y estos ejercen mayor efectividad activando el pKa, que el pKa es una proteína quinasa A, que están determinados típicamente por las proteínas específicas fosforiladas por una sinasa. Esto es una sinasa, recordemos. El AMP cíclico, cuando se une a un receptor, provoca la respuesta que conduce a la movilización de la glucosa, lo cual inicia la reacción en cadena o reacción en cascada. Mientras que también para la activación del pKa en una célula hepática, la respuesta
con respuesta a la epinefrina conduce a la ruptura del glucógeno. Sin embargo, la activación de la misma enzima en la célula del túbulo renal en respuesta de la vasopresina causa un aumento de la permeabilidad de la membrana al agua. Se sabe que 100 sustratos de pKa han sido descritos. Las células expresan diferentes sustratos de pKa que son involucrados en diferentes señalizaciones. Las proteínas fijadoras de pKa se las conoce como ACAP, que son centros de señalización. Para mejor visualización los ubicaremos en estas franjas moradas. Alrededor de 50 ACAP han sido descritos. Estos ACAP secuestran los pKa en sitios específicos de la célula, con proximidad a unos sustratos tanto como a otros, en diferentes localizaciones. Aquí podemos ver con respecto a los microtúbulos que conforman el citoesqueleto, dentro de la mitocondria, en el movimiento transmembranal e incluso en la conformación de los microtúbulos. Ahora las proteínas accesorias en la vía de las sinasas de las RAS MAP, que son las MAP sinasas. Las RAS son proteínas conocidas como sarcoma de las ratas, que se descubrieron como producto del oncogen retroviral. Luego se determinó que provenían del mismo hospedor. El 30% de todos los cánceres tienen RAS mutantes. Las RAS son una superfamilia de alrededor 150 proteínas G pequeñas, en las que incluyen las RAPs, las SAR1 y las RAN. Estas intervienen en la regulación del ciclo celular, de la expresión génica y en el transporte. Las RAS son pequeñas GTPasas en la superficie interna de la membrana. La función de las RAS es similar a las proteínas G que ya vimos. Como mencionamos antes, las RAS, al igual que las proteínas G, al estar unidas al GTP, se consideran como activas, mientras que al estar unidas al GDP, se consideran inactivas. ¿Cómo funcionan? Pues tenemos varios factores. Tenemos las proteínas GRAS en su conformación tridimensional. Estas proteínas, al estar unidas al GDP, están inactivas. Sin embargo, se unen al GDI, que es un inhibidor de disociación de nucleótido de guanosin, que permite que se acople y se quede ahí fijo el GDP en la proteína G, que aún está inactiva. Estas se unen o se encuentran interactuando con el GEF, que va a permitir el intercambio entre el GDP y el GTP para producir la activación de esta proteína G. Esta proteína G se une a una proteína blanco, para lo cual se desprende el GEF. Al estar activada con la proteína blanco, se produce una transmisión de señal y una posterior reacción. Sin embargo, esta se une al GAP, que es una proteína activadora de GTPase, que esta va a funcionar como una especie de reloj que controla la duración de la respuesta. Esta, al hidrolizar el GTP, se vuelve a tener GDP y vuelve a estar inactivada. Se separa del GAP y de la proteína blanca, deteniendo la señalización. Bien, para la cascada de sinasas de las MAP, vamos a mencionar que las MAP son consideradas como proteínas asociadas a microtúbulos, y para estas inicia con un factor de crecimiento, que se produce una unión a su receptor, que conduce a la autofosforilación en los residuos de tirosina,
en el posterior reclutamiento de las proteínas GRB2 y SOS, donde se produce un complejo que causa el intercambio del GDP por el GTP del RAS, donde este recluta una proteína RAF en la membrana y posteriormente se va a fosforilar activándose. El RAF fosforila a la cinasa llamada MEC. Esta a su vez va a fosforilar agregando grupos fosfatos a otra cinasa denominada ERK, la misma que también va a fosforilar los factores de transcripción. Estos estaban inactivados y se activaron por estas cinasas, lo que induce a que el factor de transcripción aumente la transcripción reguladora en el ADN y conduce a un aumento de genes específicos implicados en la respuesta del crecimiento. Para la adaptación de las cinasas, de MAP para transmitir diferentes tipos de información, tenemos que la localización espacial se lleva a cabo por proteínas de andamiaje, cuya función aparentemente es unir a otros miembros apropiados dentro de la ruta o la vía de señalización. Esta vía de señalización ocurre cuando la proteína de andamiaje, en este caso la ST5, se une al factor de apareo o factor de unión, produciendo una respuesta de unión. Este factor, recordemos, se une a la proteína G, que va a producir una marcación en las proteínas quinasas. Tenemos proteínas MAP quinasas especializadas, doble especializadas y triple especializadas. Podemos tener MAP hasta 14 especialización, es decir, que se agregan 14 residuos de cinasas. Dentro de estas explicamos ya el de la respuesta de unión. Podemos explicar el de la respuesta osmorreguladora. Cuando se tiene ambientes con altas concentraciones de sal, la vía de la MAP cinasa que regula la respuesta osmótica, en este caso de la levadura, va a unirse a factores de regulación y proteínas de andamiaje, que en este caso es la PBS2. Sin embargo, esto nos produce una respuesta frente a al estímulo de alta concentración de sal, haciendo una regulación osmótica. ¿Qué pasaría si queremos alterar o combinar estos dos factores de andamiaje, el ST5 y el PBS2? Pues se tiene una proteína genéticamente combinada, es decir, una proteína quimérica, ST5 y PBS2, que va a permitir tanto la unión con el factor de regulación de receptor, tanto como la respuesta osmorreguladora. Para esto tendríamos que se activan factores de transcripción y factores de genes osmoreactivos, dando una respuesta osmorreguladora. Así es como funciona la regulación con las MAP cinasas. Y damos por terminado. Si quieren consultar más acerca de la ruta de las MAP y de las MAP-PK, pueden revisar estos videos a continuación y tener una idea más clara sobre cómo se da esta ruta. Eso es todo. Muchísimas gracias.